¿Quieres saber cómo funciona la mafia de los taxistas en Cancún, México? Wow. En este video te mostraré una entrevista donde el taxista compartió conmigo información de cómo funciona la mafia de los taxistas y cómo están coludidos con el narcotráfico, los empresarios y el propio gobierno. Hoy se vivió en Cancún un día sin taxis. Miles se unieron al movimiento que busca regresar la tranquilidad a este puerto turístico. Tonight, one of Mexico's hottest destinations in turmoil. Pocas y resumidas palabras, el sindicato de taxistas de Cancún es el más corrupto en todo el mundo. La droga cuando yo inicié no era algo común. Era más oscuro, más tabú, era algo que no se hablaba mucho. Este delito tan lamentable y pues se da de muchas formas lo que es la trata. Y uno no puede hacer nada. Porque la policía está en contubernio, la autoridad está en contubernio, el sindicato de taxistas está en contubernio. Entonces a uno solamente le queda callar. Pues te podría decir que gracias a nosotros los taxistas existe la prostitución en Cancún. Prácticamente la mayoría de negocios que tú ves en Cancún son lavado de dinero. No estoy diciendo que todos. Este es un tema muy importante porque la Riviera Maya, como te comenté anteriormente, es una de las zonas en las que hay todo este tipo de negocios de los que ya hablamos. Lavado de dinero, drogas y un sinfín de situaciones y negocios que son de dudosa procedencia. Pero lo que se le llama la cereza del pastel Ya estoy en el aeropuerto y casi es de noche. Ahora intentaré tomar un taxi o un Uber. Pues bueno, estamos otra vez en el Aeropuerto Internacional de Cancún. Y ahora, la vez anterior, les había comentado que vamos a intentar irnos en camión a la zona hotelera o al centro de Cancún. Pero, considerando que es la 1 de la mañana, se me hace un poquito difícil, solo un poco. Entonces, no sé si lo pueda lograr, pero vamos a intentarlo. No hay Uber, no hay Didi, si no nos vamos en taxi. Debes de saber que el promedio del costo de los taxis de Cancún aeropuerto a la zona hotelera ronda entre los 600 a los 4,000 pesos dependiendo si es un auto o un auto de lujo. Entonces, nuevamente, Cancún, parece que vivimos aquí o algo así. A diferencia de la vez anterior, hace unas horas, días que venimos, está vacío, como podemos ver. Así que vamos a continuar. Consejo rápido de negociación y de ventas. En este punto me paro para explicarte que atrás de nosotros había unos taxistas piratas. No se escuchan por el micrófono ya que este micrófono es especial para filtrar el ruido, por eso te estoy haciendo esta narrativa. Estos taxistas nos empezaron a insultar cuando no quisimos contratar con ellos y nos dijeron que unos pobretones no tenían que venir a Cancún, que si no tenemos dinero para pagar un taxi, ni siquiera teníamos que estar aquí. Así funciona en pleno aeropuerto internacional de Cancún. ¿Qué opinas? Escribe en los comentarios tu opinión. Siempre es una regla de oro. Atiende a tu cliente de una forma excelente, porque no sabes el cliente qué influencia pueda tener, a qué personas pueda conocer y qué personas pueda traer. Vamos a analizar ese video, los amigos que están acá atrás de la valla gritando y demás. Por Dios, esas son técnicas agresivas de los años de la Inquisición, en donde así funcionaba una venta. Las ventas modernas, las ventas actuales no funcionan así. Las ventas actuales tienes que dar un buen servicio a tu cliente. Hay mucha competencia y como podemos ver en muchas ciudades, en muchos países, en muchos lugares que hemos estado, el estándar es el servicio. Entonces a mí esta parte me hace sentir un poquito triste de Cancún. He venido a Cancún cientos de veces. Me he quedado en hostales, me he quedado en resorts, me he quedado en todos incluidos, me he quedado en todo tipo de hotelería, he conocido todo tipo de transportes que hay. Sin embargo, en esta ocasión sí me voy un poquitito decepcionado porque aquí hago la pregunta. Es una zona federal,
en una zona federal, el poder federal tiene el poder para retirar a estas personas. La pregunta es, ¿por qué no lo hacen? Vuelvo a repetirlo, la pregunta es, ¿por qué no lo hacen? Porque el 3% del Producto Interno Bruto del país entero entra por aquí. Entonces, hay que tener cuidado. Ahora, yo te voy a dar un tip. Y quiero que me escribas aquí abajo en los comentarios. Si tú fueras estos vendedores que están afuera, perdón, no son vendedores. Te vuelvo a ver a mi vendedor en mi sitio. Yo soy el que te voy a romper tu mano. Nosotros nos dedicamos a entrenar profesionales en ventas. Las personas que están acá afuera son personas oportunistas que no saben lo más mínimo que es una venta, cómo cerrar una venta. Y están alejando el turismo de una de las minas de oro turísticas en todo México. Entonces, ¿qué crees que opina el turista cuando el turista se mete en lugares como TripAdvisor? Las reviews, oye, te estafan, oye, te roban, oye, no te atienden bien, oye. Entonces, todos estos puntos, el turista lo que dice es, mejor me voy a Cabo San Lucas, mejor me voy a Puerto Vallarta, mejor me voy a La Habana, mejor me voy a otros lugares. Entonces, la pandemia vino a exterminar completamente con los estándares de servicio tan excelentes que había Cancún. Cancún me impresionaba a mí por el estándar de servicio que ofrecía. Tenía un estándar de servicio impresionante. Esta semana es la segunda vez que vengo a Cancún, Quintana Roo. Es la segunda vez que vengo. Y me impresiona y a la vez me voy un poco triste de esta situación. Pero vámonos con la parte documentada, vámonos con los taxis certificados, vámonos con los taxis autorizados y seguimos documentando. Ustedes están dando un buen servicio, ustedes atienden bien a la gente. Pues aquí mira, ustedes las tarifas no las ponen. Me detengo nuevamente para explicarte lo que ocurrió. Una vez terminada esta situación con los taxis piratas, nos dirigimos a contratar un taxi autorizado por el aeropuerto. Me querían cobrar 4,000 pesos por llevarme a la zona hotelera de Cancún. Al quejarme, al decirles que esto es un robo, que es injusto, y al verme que traía cámara y traía micrófono, me explicaron que la razón por la que me querían cobrar esa cantidad es porque no había unidades disponibles y solamente había unidades premium, en este caso, una Suburban. Wow. Les dije que no estaba dispuesto a pagarlo y que yo quería el servicio básico de 600 pesos. ¿Qué fue lo que pasó? Se acercó el gerente, desescaló la situación y me asignó una Suburban para llevarme a la zona hotelera por 600 pesos. La pregunta es, si hubiese ido una persona sin cámara y sin micrófono, ¿hubiera ido a la zona hotelera desde el aeropuerto de Cancún por 600 pesos en una Suburban del año? Escribe en los comentarios qué opinas. Gracias por concederme esta entrevista y quiero decirte y también a la audiencia que por el tipo de temas que hablaremos y también por tu seguridad, tu voz estará distorsionada y no enfocaremos tu rostro o datos que permitan ubicar quién eres. Gracias, Homero. Te agradezco en verdad. Mi primera pregunta para ti sería, ¿por qué están los taxistas en contra de Uber? Es decir, ¿qué intereses afectarían? ¿Nos podrías dar una respuesta clara, sincera y honesta, por favor? Claro que sí. Es muy simple. El sindicato de Cancún de los taxis es uno de los sindicatos, por no decirte que es el más corrupto en todo el mundo. Este nivel de corrupción que tiene este sindicato de taxistas hace que el gremio de los taxistas sea también uno de los más protegidos. La razón por la que no quieren que entre Uber a Cancún es porque llega muchísimo dinero con los turistas y este dinero es lo que nos alimenta para poder vivir, para poder comer, alimenta todo tipo de negocios. Alimenta a las familias que tienen restaurantes, que tienen hoteles, que son meseros, que trabajan del servicio, pero también alimenta a las personas que se dedican
al narcotráfico, alimenta a las personas que se dedican a las drogas, alimenta a las personas que se dedican a los temas de la prostitución infantil, de la trata de blancas, la explotación de niños, la venta de órganos. Alimenta el negocio de personas que vienen de Cuba, que vienen de Venezuela, que vienen de Sudamérica, buscando el sueño para Estados Unidos y aterrizan aquí a Cancún por ser un aeropuerto internacional y traen todos sus sueños y todas sus esperanzas y ataca todos esos intereses económicos. Entonces, que agarres como gobierno o como sociedad o como llámale tú como quieras esos intereses y digas que vas a repartir esos ingresos con la población en general que se registren en una aplicación y en un programa, en este caso con Uber, con Didi, para que cualquiera pueda ser chofer. Eso es lo que los taxistas están protegiendo. No les importa la competencia, no les importa el servicio, no les importan estos temas. Lo que les importa es el dinero. Lo que les importa es estar protegiendo esos intereses que durante años han estado solo en las manos y en el poder de unos cuantos que son los jefes del sindicato, que son las personas que se encargan de tomar estas decisiones. Entonces, esa es la razón por la que se está resistiendo tanto el sindicato, los taxistas, a que entre Uber. ¿Cuántos años de experiencia tienes como taxista en Cancún? Y platícanos brevemente cómo entraste a trabajar como taxista, como chofer. Es una historia que se remonta al año del 2003. Va para 20 años, que tengo para 20 años estar haciendo esto. Al día de hoy yo estoy buscando la manera de salir, de buscar otro ingreso. Es muy cansado, es una tarea muy absorbente. Tienes que pagar lo que son las placas, tienes que pagar el auto, tienes que pagar los servicios y tienes que quedarte con el dinero que te quede. Entonces la gran parte y la gran proporción del dinero no es para uno como chofer. Uno está viviendo al día y tiene que estar repartiendo el dinero a los de arriba. ¿Y cómo entré yo a trabajar? Aquí entras a trabajar por dos formas. La primera es si tienes palancas. La segunda de ellas es si tú tienes dinero para comprar las placas, para dar la mordida, para que te puedan ayudar y dar los papeles, las placas, para que tú trabajes. Entonces, en este caso, la manera en la que yo entré es que yo tenía un conocido. Y ese conocido a mí me ayudó para poder presentarme con personas dentro del sindicato de los taxistas, que afortunadamente me apoyaron y me explicaron ya cómo funciona. Y pues allí te explican con el tiempo las reglas, que te tienes que sujetar a lo que ellos dicen, que formas parte de un grupo, que aquí hay que seguir órdenes. Haz de cuenta que un sindicato es parecido a como te enseñan o le enseñan a las personas en el ejército. Tú tienes que seguir órdenes, tienes que agachar la cabeza, tienes que seguir lo que te dicen los jefes y te enseñan a repartir el dinero. Te enseñan cómo es la repartición, cómo se gana el dinero y te dicen que el taxista tiene que saber atender al cliente. Si el cliente quiere droga, tiene que saber quién vende droga y tiene que saber quién vende las diferentes drogas. Si el turista quiere tener relaciones con algún niño, con alguna niña, con alguna persona mayor, adulta, como sea, tú tienes que saber con qué persona lo llevas para que le sirva y le atienda con lo que busca. Si tu cliente necesita medicina, tienes que conocer farmacias, hoteles, restaurantes, pero así tú tienes que conocer la gente que mueve el mundo oscuro, el mundo ilegal, y tienes que aprender
y te enseñan que hay que atender al cliente. Entonces, si en el carro se sube una persona que viene buscando a una señorita de 19 años, cubana, morenita, porque quiere tener una noche muy divertida con ella, tú tienes que saber qué lugar de la ciudad tiene esto. Así te explican. Entonces, es algo que tú aprendes con los años y se vuelve el pan de cada día aquí en el trabajo. ¿Cómo describirías la influencia del sindicato de taxistas en la industria turística en Cancún? ¿Cómo me la podrías tú describir? En pocas y resumidas palabras, el sindicato de taxistas de Cancún es el más corrupto en todo el mundo. Manejan intereses y tienen tratos con todo tipo de gente. Narcotraficantes, políticos, sindicatos, empresarios, mafias, gente que anda mal, gente que anda bien, con la gente, el público en general. Pero lo que yo te podría decir es que ellos controlan todo. Controlan lo que debemos de decir, lo que debemos actuar, los precios que debemos de dar, los tratos con los políticos, ayudan a los políticos que van a entrar, ayudan con las campañas, son ayudados por el narco, ayudan a los negocios, tienen tratos. Entonces, la influencia que tiene es total. Se pudiese decir que la mayoría de negocios está controlado por este tipo de sindicato. Te pongo un ejemplo muy simple. Grupo Xcaret. Grupo Xcaret tiene un monopolio en la industria turística. ¿Crees tú que no van a tener poder de decisión cuando ellos están controlando con camiones, transportes, vans, taxis y generan millones y millones de dólares al mes con sus parques? Controlan las entradas y las salidas de Tulum, de Playa del Carmen, de Xcaret, del aeropuerto de Cancún, de la Gran Pirámide en Chichén Itzá. Simplemente ve lo que salió en las noticias hace poco de un niño que murió en uno de los parques y cómo esa noticia fue callada con el tiempo, porque todo manejan con dinero. Cuando hay un accidente, lo tapan con dinero, con su grupo de abogados. Mandan a extorsionar a las familias, mandan a extorsionar a las personas. Entonces, este es solo un ejemplo de uno de los grandes emporios empresariales en Cancún y en la Riviera Maya en general, y cómo maneja su influencia. Este es uno de los pocos casos que fueron mediáticos. Pero todo esto tiene que ver con el sindicato de los taxistas, con esta mafia, con todo lo que está conectado. ¿Qué impacto ha tenido la droga en la industria del taxi en Cancún a lo largo de estos 20 años que tú me comentas que ya tienes de trabajar? La droga cuando yo inicié no era algo común. Era más oscuro, más tabú, era algo que no se hablaba mucho. Ahora llegan menores de edad y señoritas y jovencitos pidiéndotelo en cuanto entran. Oye, llévame a comprar. Dime dónde puedo comprar tal cosa. Dime a dónde puedo ir. Es algo que se ha generalizado totalmente y que ya distorsionó a la sociedad completamente. Entonces, los narcotraficantes saben esto. Saben que para poder ganar dinero, un hotel necesita venderle a los clientes lo que necesitan. Necesita el restaurante, el mesero, saber lo que el cliente quiere. Y mucho de esta mercancía, adivina quién la mueve, los taxistas. Porque nosotros andamos todo el día en la calle, es nuestro trabajo. Entonces déjame decirte que muchos, o la gran mayoría de mis compañeros,
En mi caso yo no lo hago porque yo tengo principios. Pero muchos de mis compañeros, muchos de mis compañeras son taxistas narcomenudistas. Ellos son los que ya directamente te venden lo que tú quieras. Al decirte que te consigan lo que tú quieras, me refiero a lo que quieras. Ellos, los narcomenudistas o llámales como quieras, te manejan marihuana, te manejan cocaína, te manejan heroína, te manejan anfetaminas, LSD. Incluso están manejando drogas que ya traen fentanilo, esta sustancia tan peligrosa. Entonces, tiene una industria grandísima el turismo. Pero más que el turismo, ya se convirtió en la industria de vender este tipo de sustancias y de productos, lo que está dejando grandes ganancias. Y esa es la razón por la que hay tanta resistencia, por lo que cuidan tanto los intereses. Con una empresa como Uber es más difícil controlar quién mueve, quién no mueve, quién todo, porque no tienen ellos el poder, lo tiene otro lugar, otra empresa, otro país, en otra parte. ¿Qué opinión tienes sobre la trata de blancas en Cancún? Simplemente que una persona la tiene para poder tener una explotación sexual de esta persona y ya. Pero la trata tiene mucho más que ver con esto. Tiene que ver con secuestrar niños para a estos niños venderlos en otros países a personas que no pueden tener hijos. Que estos niños se los venden por el color que quieran. Les dice alguien de Canadá, de Estados Unidos: oye, pues es que yo necesito un niño o una niña que sea más o menos así, blanco, con ojos azules, o moreno o morena, que tenga la cara así, el pelo así. Entonces ellos lo consiguen y venden ese niño o venden esa niña en el mercado negro para personas que no tienen familia. Eso es trata también. Trata también es cuando capturan a un niño y lo utilizan para fines de explotarlo sexualmente, para estarlo rentando, para que puedan estar satisfaciendo los placeres morbosos de los adultos. Otro tema más feo, más oscuro, es el tráfico de órganos. Cuando personas enfermas pagan por un órgano porque no hay ningún lugar en donde lo puedan conseguir, también eso se trafica. Un riñón anda en 250,000 pesos. Ahora, estas personas, ¿cómo consiguen un riñón? Bueno, pues hay diferentes formas. Aquí entra la mafia con las morgues, con la policía, con los hospitales. Cuando un turista fallece en un hospital, ¿tú crees que los familiares se llevan sus órganos? Claro que no. Todo esto lo venden. Es un mercado negro que ahí está. Abren el cadáver, le hacen su autopsia, venden sus órganos. ¿Qué crees que pasó con el niño que falleció en Grupo Xcaret? Ese niño obtienen sus córneas, obtienen sus órganos sanos, obtienen todo lo que se obtiene legítimamente cuando alguien es donador de órganos, pero muchas veces las personas no son donadores de órganos. Entonces los doctores de los hospitales, las mafias, todo lo que te he mencionado, operan para poder hacer dinero de esto. Entonces, la próxima vez que escuches que trata de blancas, no pienses que nomás es relacionado con los temas de prostitución. Trata de blancas es un tema mucho más extenso. Tiene que ver con inmigrantes que vienen a Cancún para poder ser esclavizados en casas, encerrarlos para que trabajen para su patrón.
Aquí también buscan esclavos en la vida moderna. Buscan órganos. Buscan drogas. Buscan divertirse. Buscan fiesta. Buscan un hijo o una hija adoptiva. Entonces, todo eso, también el sindicato de taxistas en Cancún conoce de estos temas. ¿Y sabes qué hace? ¿Qué hacemos? Callamos como momias, porque los jefes son los que toman las decisiones y el que habla nos va mal. Así que tenemos que tener estos temas calladitos. ¿Has visto algún caso de explotación infantil durante tu trabajo como taxista en Cancún en estos 20 años que llevas ya de carrera? Muchísimos. Me da tristeza. ¿Y sabes qué es lo que da tristeza? Que uno no puede hacer nada. Porque la policía está en contubernio, la autoridad está en contubernio, el sindicato de taxistas está en contubernio. Entonces a uno solamente le queda callar. Si ustedes estuvieran en la situación de uno que tienen que trabajar para poder mantener a su familia, saben que tienes que hacer como que no sabes. Una manera muy sencilla para mí de saber cuando alguien se sube en mi carro y es un caso de explotación infantil, es que se sube un adulto y a su lado se sube un niño o una niña. El adulto nomás dice a dónde va. El niño o la niña no habla en ningún momento. Se va callado, con la cabeza para abajo, y la mayoría de las veces ni siquiera los niños o las niñas hablan español ni inglés. Y la persona con la que viene, ¿te habla en español o te habla en inglés? Pero el niño, la niña, no sabe hablar porque viene de otro país. Puede venir de Haití, puede venir de África, puede venir de Sudamérica, de México, de Cuba, de otros lugares. Y al niño le dicen que no hable. Esa manera es una manera clara para saber que no es familiar, que no es amigo, que no es tío, vecino, hermano, nada. Porque, ¿qué niño va a un destino o niña turístico y va con la cabeza agachada, sin hablar, sin nada? Eso te dice que ahí está pasando algo malo. Ahora, ¿qué quieres que haga? ¿Que hable a la policía? Al día siguiente, mi familia estaría muerta. ¿Qué quieres que haga? ¿Que vaya a la autoridad? ¿Que le diga a los de mi sindicato? Por eso los sindicatos de los taxis protegen tanto las zonas turísticas, porque saben cómo se mueve todo. Es igual al narcotráfico. No quieren que se metan con sus territorios, con sus terrenos. ¿Qué papel juegan los taxistas, tú como taxista, en la industria de la prostitución en Cancún? Pues te podría decir que gracias a nosotros, los taxistas, existe la prostitución en Cancún. Porque nosotros sabemos en dónde están los lugares, como te lo mencioné anteriormente. Dónde conseguir las personas, el color de piel, la nacionalidad. Aquí, el taxista sabe cómo satisfacer el gusto de la persona que está a bordo, en este caso de ti como pasajero o de mi cliente. Si tú eres heterosexual, si tú eres homosexual, si tú te gusta tener muchas parejas, si te gusta los juegos sexuales, lo que sea que te interese en cuestión de... hablando de prostitución, nosotros sabemos a dónde llevarte perfectamente. Sabemos las direcciones, sabemos los lugares, sabemos los hoteles, sabemos desde dónde poder conseguir una primera cita hasta dónde poder tener una persona para que te la lleves a tu país. Del color que quieras, de la raza que quieras, sea quien sea, y todo esto tiene precio. Entonces, cuando tú me haces esa pregunta,
Este mundo se mueve gracias, en gran parte, a los taxistas, porque somos el que llevamos al cliente a su destino final. Vamos a esa casa con la proxeneta. Recogemos al cliente que ya viene con su pareja nueva. Les llevamos a un restaurante. Posteriormente les llevamos a un hotel. Los llevamos a un lugar a divertirse en el que pueden consumir todo lo que ellos quieren. Y esto, nosotros lo conocemos a la perfección, porque tristemente es parte de nuestro trabajo. ¿Has tenido algún encuentro con lavado de dinero durante tu trabajo como taxista en Cancún? También si me pudieras platicar cómo funciona el lavado de dinero en lo que tú conoces sobre este tema. Prácticamente la mayoría de negocios que tú ves en Cancún son lavado de dinero. No estoy diciendo que todos. Pero los grandes resorts, aquellos que vemos y jamás hemos podido tener el placer los locales de poder entrar a quedarnos a comer en esos restaurantes, a quedarnos a dormir en esos hoteles, muchas veces esos lugares son lavado de dinero. Porque la manera en la que el narcotráfico funciona para lavar el dinero, y te lo digo porque he llevado muchísimas personas que me cuentan abiertamente que ellos lavan el dinero, y te voy a decir cómo funciona. Primero que nada, el dinero sucio lo tienen que convertir en dinero limpio. Este dinero viene producto de todo lo que ya te dije. Las drogas, la venta de personas, la venta de órganos. Todo el dinero que venga de una actividad ilícita es dinero que entra en efectivo. Ese efectivo tú lo tienes que trabajar, blanquearlo para meterlo al sistema de los bancos. La mejor manera para poder hacerlo es que se monta en un negocio. Vamos a poner en ejemplo un resort. Un resort en el cual tengan un club de yates, de barcos, lanchas, restaurantes, paseos turísticos. Entonces, el blanqueado de dinero funciona de la siguiente forma. Necesitas convertir el dinero sucio en dinero limpio. En este caso, se maneja dinero en efectivo. El dinero ilícito viene en efectivo. Y con ese dinero ilícito, efectúan un préstamo para fungir como inversionistas. Entonces, el dinero sucio se convierte en dinero del inversionista. Y con este dinero sucio, montan estos hoteles, estas construcciones, estos lugares, este tipo de infraestructura tan impresionante. Entonces, con este dinero sucio, empieza la construcción, la edificación de todos estos lugares. Y todos los ingresos, todo el dinero que empieza a ingresar de estos lugares, es dinero ya blanqueado, es dinero limpio. Entonces, la Riviera Maya es el lugar perfecto en el mundo para poder lavar el dinero de muchas formas. Con restaurantes, con hoteles, con empleados, con shows, con atracciones, comprando autobuses, abriendo un parque, cobrando a las personas por experiencias. Entonces, por el blanquear todo este dinero, se cobra dinero, se reparte dinero. Y todo eso también da trabajo a la gente, da trabajo a la comunidad. Pero no deja de ser producto de actividades que vienen de dañar a las personas a través de la droga, a través de la trata de blancas, a través del robo de tarjetas, a través de todo este tipo
de información, que es lo que te estoy comentando. ¿Me podrías decir qué sabes al respecto sobre los fraudes bancarios, la clonación de tarjetas y los robos de información bancaria que se da en la Riviera Maya, en toda esta zona? Sí, claro que sí. Este es un tema muy importante porque la Riviera Maya, como te comenté anteriormente, es una de las zonas en las que hay todo este tipo de negocios de los que ya hablamos: lavado de dinero, drogas y un sinfín de situaciones y negocios que son de dudosa procedencia. Pero lo que se le llama la cereza del pastel es una banda de clonación de tarjetas donde falsifican, roban y generan robos de identidad de los turistas. ¿Cómo funciona todo esto? Existe una banda aquí en México, específicamente en la Riviera Maya, que es proveniente de Rumania. Y en Rumania se encuentran los más sofisticados hackers en todo el mundo. Bueno, aquí en la Riviera Maya se establecieron porque encontraron el paraíso para poder trabajar. Para no hacerte larga la historia, con el dinero que ellos tienen y que se roban, a través de la corrupción, contrataron a políticos, a empresarios, incluso a bancos de aquí de México. Entonces, con esta información, pusieron cajeros automáticos específicamente en la zona de Playa del Carmen, entre muchas otras partes, pero en Playa del Carmen, en la Quinta Avenida, se encuentran cajeros automáticos. Cada 10 a 50 metros vas a encontrar un cajero automático. ¿Cuál es la función de estos cajeros? Bueno, estos cajeros están alterados que cuando una persona mete su tarjeta, el cajero le roba los datos, le roba la información, y en un momento los hackers están creando una tarjeta clonada de esta persona, de este turista. Y mientras esta persona saca 10, 20, 30 a $200 del cajero automático, ya estas personas, con una cámara pequeña, vieron el número de identificación personal de la tarjeta. Estas personas ya tienen la identidad de la persona, ya tienen los datos de la tarjeta, ya tienen la tarjeta clonada. Y con esta información, pues ahora sí, se ponen a realizar compras y transacciones, y aquí es donde entra la corrupción. En esta misma red de restaurantes, de hoteles, de centros nocturnos, van con las tarjetas clonadas y hacen estas transacciones, y estas transacciones son ventas que nunca existieron de un cliente real, provienen de una tarjeta robada, y con esa tarjeta robada, el dinero sucio lo convierten en dinero limpio, pero no solamente en dinero limpio, sino que duplican el dinero, porque es dinero donde el banco les va a dar a ellos el dinero, y ellos le están robando al cliente este dinero. Y con ese dinero que proviene de inversiones de dudosa procedencia, lavan este dinero. Todos esos negocios ocurren aquí en esta zona. Ya para finalizar, ¿qué consejo podrías darnos a todas las personas que vamos a visitar la Riviera Maya para evitar este tipo de situaciones que nos has comentado, y también para evitar este tipo de robos, estafas y pasarla muy bien en la Riviera Maya? Bueno, mis principales consejos serían que cuando ustedes lleguen al aeropuerto, lo más importante es que renten un automóvil. Y este automóvil lo renten con una agencia segura, de las que son internacionales. Ya tú podrás saber cuánto te van a retener en la tarjeta de crédito y todas estas situaciones. Viajar en taxi es carísimo. Es una manera en la que se te va a robar y te vamos a acabar con el dinero. Si tú de avión pagas $500 y vienes para moverte en taxi, vas a venir pagando más de $1,000 de taxi. Entonces,
Primer consejo, no utilices los taxis. Utiliza un automóvil. Los automóviles te cuestan de 50 a 100 dólares el día para la renta. Segundo punto, ten mucho cuidado cuando pagues con tus tarjetas. No las quites de tu vista, verifica en todo momento en dónde están, bloquéalas con la aplicación de tu banco, verifica tus saldos y ten mucha precaución que no se vaya a perder de vista tu tarjeta. Y muy importante, no la metas en cajeros automáticos de esos que están por los lugares para que te den dinero. Solamente ve a los bancos. Saca el dinero, retira tu dinero en un cajero, en un banco. Ese es un punto muy importante. Y el tercero, es un punto importante que tú reserves en los lugares oficiales, en sus páginas de internet, que hagas las reservaciones por internet, que verifiques que el sitio es real porque hay mucho robo, hay mucha estafa, hay mucho ladrón, hay mucho estafador en la Riviera Maya. Entonces, lo más importante es que tú planees tu viaje antes de venir y que ya sepas a dónde vas a ir, cuánto cuesta, que traigas tus, ¿cómo se le llama? Tu planeación de viaje, en donde tú sabes cuánto cuestan los lugares, a dónde vas a ir, cuánto vas a gastar aproximadamente de combustible para que nadie te haga tonto, para que nadie te haga tonta. Y muy importante, evita contratar los tours que te venden aquí. Esa es una forma también de robar o de estafar. Simplemente Grupo Xcaret, para ir a Chichén Itzá, te cobran entre 1,500 a 3,000 pesos por persona. Entonces, si tú no tienes presupuesto para rentar un auto, no tienes presupuesto para tener una tarjeta de crédito y quieres venir a la Riviera Maya, muévete en autobús. Muévete en autobús tipo ADO o este tipo de autobuses que te van a facilitar mucho tu trayecto. Muchas gracias por habernos concedido esta entrevista y esta información que en realidad es muy importante y no podríamos saberla sin tu valiosa colaboración. Te agradezco mucho tu tiempo, tu espacio, tu servicio y sobre todo que hayas tenido la apertura de hablar con nosotros. Muchas gracias a ti, Homero. Me da gusto que podamos haber hablado de estos temas y espero que mucha gente vea esta información, la comparta con sus conocidos, porque son cosas que en verdad pueden ayudarte a ahorrar dinero, a viajar con más seguridad y a tener una mejor experiencia aquí en la Riviera Maya. Los esperamos cuando quieran venir y muchas gracias. Escribe en los comentarios qué opinas de este video. ¿Tú qué hubieras hecho en este caso? ¿Cuál es tu opinión respecto a Cancún, las mafias, los sindicatos, cómo reparten el dinero entre el narcotráfico, los políticos, los sindicatos corruptos y ahora con la entrada de Uber, no se diga? ¡Hey! Suscríbete a mi canal para ver más contenido como este. Recuerda seguirme como @HomeroIglesias. Escanea el código QR y conviértete en tu versión 2.0 con Homero Iglesias, experto en negocios y emprendimiento.